Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero del Poder Judicial. Nos encontramos en la Dirección de Estudios de la Corte Suprema. Son 19 los profesionales que trabajan en este lugar que tiene como finalidad asesorar a los integrantes del máximo tribunal. Desde acá los invito a revisar titulares. Poder Judicial evalúa un sistema que oriente a las personas con el fin de entregar mayor acceso a la justicia. Estudio indica que la mitad de condenados por delitos penales infringe la ley por primera vez a los 13 años. Con la intención de aumentar el acceso a la justicia, el Poder Judicial está evaluando la posibilidad de crear un sistema multipuerta que oriente a las personas sobre qué hacer cuando tienen un problema. La idea es entregar soluciones efectivas a conflictos que no necesariamente requieren de una judicialización. Hace 10 años que las cuentas no cuadran con la administración del edificio en que Gladys Gallardo vive hace más de 2 décadas. Los gastos comunes exceden los insumos detallados y nadie sabe dónde ha ido a parar el dinero acumulado de esa diferencia. Es por esto que en el año 2009, cansada de reclamar sin respuestas, entabló una demanda en el 5º Juzgado de Policía Local de Santiago y hasta hoy espera por una solución. Tengo en este minuto juicio por fiscalía y juicio por policía local. En policía local estoy pidiendo una auditoría. En esta auditoría yo reclamo porque el comité de administración recupera un 104.100 y tanto por ciento mensual y no un 100. A confesión de ellos por papeles, acuérdese que le dije que soy contadora, solo por ese detalle ellos han recibido 15 millones de pesos, que no sabemos dónde están. Problemas como el de Gladys impulsaron al Poder Judicial a proponer el denominado sistema multipuerta. Se trata de un mecanismo que antecede a la judicialización y que orienta a las personas para que puedan escoger la vía de solución más apropiada de sus conflictos. Se está viendo la viabilidad de establecer un conjunto de respuestas que no sean formalizadas en un proceso, sino que la última instancia a la que se pueda llegar sea el proceso y que antes pueda estar la mediación, la conciliación e incluso el arbitraje para llegar como última alternativa al proceso. La mediación, conciliación y arbitraje son las herramientas con que el sistema multipuerta pretende resolver de manera rápida y eficiente los conflictos antes de la judicialización. Estos mecanismos están siendo utilizados por las unidades de justicia vecinales, instrumento dependiente del Ministerio de Justicia que al año recibe cerca de 10.000 casos. Las unidades tienen un 76% de éxito en materia de acuerdos, fallos o derivaciones. Las personas vienen con un gran problema o un gran conflicto, yo le llamo. Vienen con un gran conflicto que a lo mejor vienen acarreando hace 10 años, 15 años atrás. Entonces nosotros a lo que uno se aboca es a entregarle herramientas para solucionar el problema que a lo mejor detonó el fin de semana pasado y por el cual llegaron a la unidad. Impartir justicia en causas que no necesariamente necesitan judicialización a través de sistemas como el multipuerta ya se han implementado en diversos lugares de Latinoamérica. Uno de los ejemplos es Brasil, que por más de 30 años ha abordado las denominadas pequeñas causas, una experiencia que se ha traducido en mayor acceso de las personas a la justicia. Primeiro, se eliminou as custas. Justiça passou a ser gratuita para a população. Depois, segundo aspecto, para causas de até determinado valor, pequenas causas, não há necessidade da presença de advogado. E o procedimento ficou mais simples, muito mais fácil de ser acessado pelo cidadão comum. En nuestro país, solo entre el 5 y el 10% del millón de causas civiles que ingresan al año están vinculadas a las denominadas pequeñas causas. La cifra refleja el bajo acceso a la justicia de este tipo de casos, lo que pretende ser corregido con el sistema multipuerta y así dar soluciones a problemas como el de Gladys Gallardo. Un estudio reveló que cerca del 50% de los delincuentes condenados se inician el delito a los 13 años, una edad en la que son inimputables ante la ley. Cuando llegan a tribunales, son los juzgados de familia los que juegan un rol fundamental. Se encargan de determinar las medidas para que estos niños comiencen con el trabajo de reinserción.
Un reciente estudio de la Fundación San Carlos de Maipo establece que el 47% de la población penitenciaria comienza a delinquir en promedio a los 13 años, una edad inimputable por la ley. Los tribunales de familia se encargan de tomar medidas para sacar a los niños infractores menores de 14 años del círculo de la delincuencia. Los casos son cada vez más frecuentes y los especialistas ven como un factor clave los más de 100.000 niños que actualmente no estudian en Chile, según cifras de la encuesta CACEN. De los chicos que delinquen, de los adolescentes que delinquen, que es más o menos el 10% del total de la población que delinque año a año, un tercio de ellos están comprometidos con temas de consumos problemáticos de drogas. Y eso ha generado las condiciones delictuales. Hurtos simples, faltas a la ley de drogas y amenazas son los delitos más comunes que cometen los menores inimputables. A partir de la denuncia de Carabineros, los infractores llegan al juzgado de familia junto a un adulto responsable para iniciar los juicios. El procedimiento parte de la premisa que son los niños los que sufren vulneración de sus derechos, la que desencadena el comportamiento infractor. Los jueces de familia establecen medidas de protección para frenar este tipo de conductas a través de medidas de prevención y reinserción. La principal medida de protección dice relación con el apoyo de programas que existen al efecto, que son de la red Senami, colaboradores de los tribunales y que tienden precisamente a trabajar la problemática de infracción de ley, deserción escolar y eventualmente consumo de drogas. Hasta ahora el Poder Judicial ha inaugurado 3 centros de cumplimiento de medidas de protección en Antofagasta, Valparaíso y San Miguel. Tal como su nombre lo dice, su función es fiscalizar si estas medidas se cumplen. Para quienes trabajan directamente esta problemática, la eficiencia de las medidas de protección tiene como soporte principal el apoyo de la familia y la reintegración a la comunidad. En principio deberían ser eficaces para poder solucionar estas vulneraciones de derechos. Lo que ocurre es que ello depende de la adherencia que pueda tener el niño. Y la adherencia del niño depende también del grupo familiar que está sustentando a ese niño. ¿Y qué empieza a pasar cuando tú te sientes parte de la comunidad? Tus conductas antisociales empiezan a desaparecer. Y cuando tus conductas antisociales desaparecen, tú dejas de delinquir, porque tú creaste un vínculo con la familia, con el colegio, con la comunidad. El apoyo del grupo más cercano junto a organismos de protección y los juzgados de familia son la clave para sacar a los niños menores de 14 años del círculo de la delincuencia. Un trabajo que busca evitar que enfrenten a la justicia una vez que sean imputables. En esta edición nos corresponde revisar la Carta Constitucional de 1822. En ella se diferenciaba claramente los 3 poderes independientes: el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial, además de declarar que el Gobierno de Chile era representativo. Tras 4 ensayos constitucionales en el país, el año 1822 parecía ser el momento ideal para una carta fundamental definitiva y no de índole provisoria. Luego de la declaración de la independencia, Chile aún vivía cambios que debían ser plasmados en una constitución. Señalaba Bernardo Higgins, esto en un documento de 1820, es que cuando los países viven estos procesos de independencia o de novedad institucional, tienen que tener instituciones provisorias, de manera de ir adaptándose a la circunstancia. La constitución, comillas, definitiva, será la de 1822. El pueblo estaba cansado del régimen militar y arbitrario, exigía leyes y garantías. Bernardo Higgins no pudo resistir por más tiempo las exigencias de la opinión pública y resolvió convocar un congreso que redactase una constitución definitiva para la República. Se fueron generando tensiones fuertes entre el director supremo y este Senado conservador en diferentes puntos del gobierno del Estado. Sobre todo el Senado apuntaba a que no se centralizara la autoridad en el director supremo. Y estas desavenencias llevaron a que O'Higgins decidiera que se convocara una convención constituyente. La Constitución de 1822 fue redactada durante el gobierno de O'Higgins, pero su principal impulsor fue su ministro José Antonio Rodríguez. Su característica principal es que por primera vez establece la separación de los 3 poderes del Estado. El poder ejecutivo recaía en el director supremo durante 6 años, con la posibilidad de ser reelegido por otros 4 años más. La novedad de esta Constitución, que la Convención de 1822 va a aprobar, es que dice clara y expresamente
que hay 3 poderes en el Estado: ejecutivo, legislativo y judicial. Esta Constitución también establece que la nación chilena es la unión de todos los chilenos y en ella reside la soberanía. De esta manera consagra las garantías individuales y declara que todos los chilenos son iguales ante la ley sin distinción de rango o privilegio. Un nuevo sistema bicameral es otra de las novedades de esta Constitución. Ahora estaría compuesto por una Cámara de Diputados que se elegían por cada 15.000 habitantes aproximadamente y una de senadores compuesta por distintas personalidades del mundo político, religioso y cultural. Los diputados eran elegidos por electores salidos de los diferentes pueblos, de los diferentes ciudades del Estado. Pero junto con los diputados se formaba una Corte de Representantes que, mientras sesionaba la Cámara de Diputados, actuaba de hecho como un Senado. Los constantes problemas políticos y con la aristocracia durante el gobierno de Bernardo Higgins provocaron que la situación dentro del país comenzara a deteriorarse, lo que llevó a que el director supremo abdicara el poder en favor de una junta de gobierno. La educación y la libertad de enseñanza son derechos amparados en los numerales 10 y 11 de la Constitución, los que señalan que es el Estado el encargado de asegurar el acceso de todas las personas y fiscalizar el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales. Te dejamos con un nuevo capítulo de Garantías Constitucionales. Los numerales 10 y 11 regulan el derecho a la educación y la libertad de enseñanza, los cuales se entienden íntimamente interconectados e integrados. Desde el punto de vista de la libertad, tenemos 3 libertades. La libertad de cátedra, que es la posibilidad de enseñar, educar y evaluar de acuerdo a lo que los profesores, las profesoras estimen que es más conveniente. Por otro lado, tenemos también la libertad de los padres de escoger un establecimiento educacional. Y en tercer término, tenemos también la libertad desde el punto de los establecimientos educacionales de definir su proyecto educativo. Ahora bien, esta libertad no es absoluta, sino que tiene ciertos límites, ¿cierto? Primero, la Constitución señala los límites vinculados a la moral, el orden público, las buenas costumbres y la seguridad nacional. Y por otro lado, que los establecimientos educacionales no pueden propagar una doctrina político-partidista determinada. Por otro lado, tenemos el rol del Estado en la educación, que también es tridimensional, como ha señalado la doctrina, es decir, comprende la posibilidad del Estado de prestar el servicio educacional en los 3 niveles, parvulario, básico y medio, y universitario, ¿cierto? Promoviendo la educación en todos los niveles. En segundo término, regular la educación a través de la Ley General de Educación y la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Y por último, de fiscalizar, es decir, establecer ciertas normas objetivas para velar por el buen cumplimiento de estos derechos. Y por otro lado también está en el numeral 10, en el derecho a la educación, la promoción y el fortalecimiento que hace el Estado de la educación científica y tecnológica, las creaciones artísticas y culturales y la protección del patrimonio nacional. A continuación les invitamos a conocer diversas informaciones sobre el Poder Judicial en nuestro bloque de contingencia. Un convenio de colaboración e interoperabilidad fue firmado por el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el director subrogante del Servicio de Impuestos Internos, Juan Alberto Rojas. El propósito es hacer más expedito y eficiente el intercambio de información entre ambas instituciones. El tener hoy día que tramitar la obtención de esta información a través de oficios que requerían desde luego desde su confección, impresión y posteriormente su despacho, pasando por toda la burocracia administrativa que implica una oficina de parte, todo eso desaparece. Efectivamente eso hace que la función también administrativa, operativa de los tribunales sea mucho más eficaz. El acuerdo denominado Cooperación Interinstitucional implica que el Servicio de Impuestos Internos pondrá a disposición de todos los juzgados del país la base de datos del sistema de consulta tributaria integrada, permitiendo a los jueces, especialmente de los juzgados de familia y laboral, acceder a información inmediata y actualizada de contribuyentes. El Juzgado de Garantía de Punta Arenas dictó prisión preventiva en contra de Lucía Alvarado y Janet Guerrero, imputadas como responsables del delito de homicidio frustrado de Javier Vázquez.
Las mujeres y la víctima habrían iniciado una discusión tras consumir alcohol en una garita del centro de la capital magallánica, instancia en la que Alvarado propinó 15 heridas cortopunzantes a Vázquez, mientras que Guerrero lo golpeaba en su cabeza. El juez fijó 60 días para la investigación del caso. La víctima, en tanto, se encuentra con diagnóstico estable dentro de su gravedad en la unidad de tratamientos intensivos del Hospital Clínico de Magallanes. La cuarta sala de la Corte de Apelaciones confirmó el arraigo nacional y firma quincenal en contra de Manuel Antonio Tocornal, exgerente de Penta. El Ejecutivo tenía dichas medidas cautelares desde el pasado 15 de julio, cuando el octavo juzgado de garantía le revocó el arresto domiciliario nocturno dictado en marzo de este año. Los magistrados accedieron a los argumentos de la defensa, tomando en cuenta que Tocornal retornó 397 millones de pesos al fisco después de ser formalizado por delitos tributarios y de cohecho. La Dirección de Estudios de la Corte Suprema cuenta con 5 áreas de trabajo, las que se preocupan de orientar en materias jurídicas a los integrantes del máximo tribunal. Desde acá nos despedimos, dejándolos como siempre invitados para que visiten las diversas plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en otra edición.